Bienvenidos a nuestro programa Mejorando el Hogar. El día de hoy traemos un tema de mucho interés para los que somos padres de familia. Siempre hemos querido hacer una adecuada educación sexual de nuestros hijos, lo que no siempre se consigue de la mejor manera, porque no estamos preparados para eso. Quizás Televida está respondiendo a esta inquietud a través de este programa que hemos creado para ustedes, Protege tu Corazón, donde queremos hacer que los padres tengan una orientación muy fuerte, con unos valores muy sólidos, donde puedan llegar con claridad en la formación sexual de sus hijos. Pues hoy en Mejorando el Hogar vamos a apoyar ese trabajo que venimos adelantando con Protege tu Corazón. Estoy acompañado el día de hoy por Diana Jaramillo. Ella es la persona que yo diría nos puede hablar con mayor claridad sobre el tema porque tiene todos los componentes. Primero es una mamá con hijas adolescentes, con una hija adolescente. Segundo es educadora y tercero es especialista en familia y terapeuta familiar. De manera que Diana, como ninguna otra persona, podría acompañarnos y explicarnos qué es lo que pasa, por qué el embarazo adolescente, cuáles son esos riesgos individuales, familiares y sociales que tienen las niñas, qué es lo que está haciendo que lleguen digamos, a muy temprana edad a tener un embarazo. Los invito pues para que se queden con nosotros y Diana, antes de que arranquemos con el tema concreto, ¿por qué estás estudiando esto? Bueno, antes de responderte, Alejo, quiero darte las gracias por esa presentación tan linda que haces de mí y decirme, Diana, como ninguna otra puede hablar de este tema. Y yo creo que sí, yo creo que hay más personas en el medio que te pueden hablar hasta con mayor propiedad sobre el tema. ¿Por qué me dedico a estudiar esto? ¿Por qué quiero indagar un poquitico acerca del embarazo adolescente? Pues tú bien lo dijiste, Alejandro. Tal vez yo pienso que la mayor razón es que actualmente enfrento ese acompañamiento, vivo la adolescencia de mi hija, estoy acompañándola en ese proceso de su adolescencia y me preocupa todas las inquietudes que en ella puedan surgir a partir de su sexualidad, de su vida afectiva, de su primer amor, de vivir en términos de la afectividad y una posible sexualidad, esa relación de pareja. Todo eso me inquieta, todo eso me lleva a querer conocer, a querer indagar. Bueno, trabajo mucho con familias y una de las grandes preocupaciones de la familia actual es enfrentar, acompañar los procesos de adolescencia de estas jóvenes y enfrentar y acompañarlas en la forma como están viviendo su sexualidad. Vamos a hacer dos programas porque el tema es amplio, hablando de esos factores de riesgo y también, pues, lógicamente, qué podemos recomendarles a las familias. En el primero, factores individuales y de alguna manera los sociales, y en el segundo nos vamos a concentrar en la familia. Vamos a hacer una primera nota, vamos a escucharla, vamos a verla, con todos los componentes, con todos los factores, para que estén muy atentos como padres de familia. Veamos. Los factores de riesgo afectivo asociados al embarazo adolescente se ordenan en las dimensiones individual, familiar y social. En la dimensión individual, los factores que constituyen un mayor riesgo de exposición al inicio de actividad sexual son, entre otros, menarquía en edades cada vez más precoces, percepción de invulnerabilidad, baja autoestima, bajas aspiraciones educacionales, impulsividad, mala relación con los padres, carencia de compromiso religioso, uso de drogas, amistades permisivas en conducta sexual y uso de métodos anticonceptivos. En la dimensión familiar se describen como factores de riesgo estilos violentos de resolución de conflictos, permisividad, madre poco accesible, madre con embarazo en la adolescencia, padre ausente y carencias afectivas. En la dimensión social, uno de los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente riesgo de embarazo, sería la erotización de los medios de comunicación, lo que ha contribuido a una declinación en las barreras sociales para el ejercicio de la sexualidad. Muy bien, ahí están los factores de riesgo individuales, familiares y sociales. Vamos a hacer entonces como los individuales, o sea, ¿qué le pasa a estas niñas que llegan a quedar en embarazo muy jóvenes? Y lo primero que aparecía allí en la nota que vimos es que hay una menarquia precoz. Lo que yo quiero preguntarte, Diana, es si cada vez las niñas tienen una menarquia más temprana
y eso hace que estén más vulnerables, o la niña que tiene una menarquia precoz está más predispuesta a tener un embarazo. Yo diría que de alguna manera sí, puesto que a más temprana edad su cuerpo está maduro para concebir biológicamente, su cuerpo está listo para concebir. Por consiguiente, cualquier aproximación a la vida sexual que esta niña o que esta adolescente tenga, pues la lleva a ser más vulnerable a vivir un embarazo adolescente. Pero entonces no es que cada vez haya más niñas con menarquia precoz. Cada vez hay más niñas con menarquia Sí. precoz. El desarrollo de las niñas es cada vez más rápido. Claro, hoy en día se encuentran niñas que entre los 8, 9 años empiezan a tener su primera menarquia. ¿Qué es decir, menarquia, digamos? menarquia es cuando estas niñas empiezan a desarrollar hormonalmente y a tener su primera menstruación, sus primeros periodos menstruales. Ahí se habla de un proceso de menarquia. O sea, inicia la menarquia, inicia todo su proceso de maduración sexual, todo ese proceso de advenimiento de las primeras menstruaciones. ¿En qué edad más o menos ocurre? Hoy en día, bueno, el rango es bastante amplio, pero se tienen investigaciones que cada vez es más temprana. Como te decía ahora, se encuentran niñas entre 8 o 9 años con sus primeras menarquias, sus primeras menstruaciones. Es fácil escuchar en los noticieros, a veces en las noticias, niñas que dicen niña de 8, 9, 10 años y ya tiene 3, 4 meses de embarazo. A veces no les muestran el rostro, pero les ve uno la barriguita y son infantes todavía, niñas que están en edad de estar jugando con sus muñecas y ya la muñeca que sigue es un ser vivo real. Frente a esa situación concreta, un padre, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué debe prever? ¿Qué debe hacer? Yo pienso que frente a la menarquia es muy importante que los padres nos estemos preparando y nos estemos informando y estemos buscando establecer con esas niñas una comunicación en torno a la sexualidad, en torno a la afectividad, de una manera más tranquila, donde la comunicación fluya serenamente, donde podamos contactar cada vez más el ser, la afectividad, la emocionalidad de esta niña preadolescente. Hay que hablarles de lo que va a pasar con su cuerpo, Pienso que de lo que eso significa. De pronto dejamos que la niña vaya creciendo y no hay una comunicación, ella ni se entera, a veces se asusta de lo que le está pasando. Vaya absorbiendo incluso información un tanto errada que le proviene de otras partes, que proviene de sus grupos de pares, que proviene de los medios de comunicación, que proviene de las películas, de los programas televisivos que están viendo y que no son los más adecuados. A veces las telenovelas, la mayor parte del tiempo no dan la información más adecuada en cuanto al llevar una vida sexual y una afectividad de la manera más funcional y sana posible para estas jóvenes y adolescentes. Frente a esos cambios del cuerpo que están viviendo, que se viven ya pues entonces más temprano, una mamá se sienta con su hija y ¿cómo le habla? Porque puede ser la dificultad de muchos padres que no saben cómo hablarles. ¿Cómo le sugieres tú a una mamá que, por ejemplo, le explique lo que está pasando con su cuerpo, que vienen las primeras menstruaciones y que eso la hace, digamos, fértil? Es decir, que podría tener un embarazo si ella no tuviera muy claro muchos otros aspectos familiares, sociales, la idea del matrimonio, del amor, no sé, que son importantes. ¿Cómo explicarle a esa niña, que es todavía muy niña? Mira, Alejandro. Es como una pregunta difícil para los padres. Sí, es una pregunta difícil y a veces los papás le comentan a uno al respecto, es que me muero de la pena expresarle las cosas así como son. Entonces le digo yo, bueno, pues parte primero de eso, de que te da pena, y dile y exprésale eso a tu hija. O sea, compártele también ese momento como de incertidumbre que tienes, de susto que tienes, de temor, de expresarle esas cosas. Lo más probable es que tu hija te lo comprenderá, te lo entenderá. Yo recuerdo cuando me enfrentaba a esas primeras conversaciones con mi hija y ella hacía preguntas con relación a esos cambios físicos y a ese momento de fertilidad y a ese momento de vivir una sexualidad. Yo le decía, mira, te lo voy a contar, pero quiero que sepas que me da como penita. Cuando ella se contactaba un poquitico como con ese sentimiento mío y yo me contactaba con ella, créeme que se abría el espacio. Se abría el espacio, o sea, se fluía más en la comunicación. Expresarle a ella y dejarle sentir a ella también
que eso te genera como que te abochorna un poco. Y expresarle a tu hija que el hecho de que ella se sienta también abochornada, pues está bien, porque es un tema que no es fácil de abordar, permite generar un poquitico más de empatía, un poquitico más de fluidez en la comunicación. Entonces yo pienso que lo primero es buscar ese espacio, es construirlo, es expresar de parte y parte los temores que se tienen frente a eso, es ser muy claros en la información. Si es del caso, nosotros mamás, valernos de una información enciclopédica, de un médico, de un ginecólogo, de un sexólogo que nos oriente, nos capacite en cuanto a la información acertada, técnica, que debemos impartir a nuestra hija. Y pienso que eso nos ayuda un poco. De todas formas, Alejo, creo que, como te decía ahora, abrir ese espacio, buscar esa posibilidad es bien importante y hay que hacerlo. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Claro. Aumenta los factores de protección para estas adolescentes, el buscar el espacio, el compartirlo, el expresar los miedos, las angustias que se tienen frente a eso, que el simplemente hagámonos los de la oreja mocha y dejemos pasar. Dejemos que ella vaya adquiriendo esa información por ahí, por otros medios. Casi siempre los amigos, las amigas, que no están del todo informados. Y que no generan una información lo más limpia y lo más adecuada posible. Entonces yo pienso que lo que debemos nosotros incrementar en este momento, en este justo momento en que estamos impartiendo información sobre su primera menarquia, sobre su desarrollo hormonal y sexual, es eso, es propiciar una comunicación, es enfrentar ese momento. Eso permite que los factores protectores se estén incrementando. Muy bien, empezamos por lo biológico, porque lógicamente parte de ahí el problema, ¿no? El problema es la dificultad que se le presenta a las niñas en embarazo, que pueden quedar en embarazo a muy temprana edad. El segundo factor que aparece en la nota que vimos y que uno dice, bueno, pero ¿por qué? Es el de la baja autoestima. Y uno diría, pero una persona con baja autoestima como que se aleja de las personas y quizás eso sería bueno porque no estaría tan propensa a un embarazo. ¿Cómo explicas tú que la baja autoestima en una niña la pueda conducir a un embarazo prematuro? Bueno, lo primero que quiero aclararte es que de pronto una baja autoestima hace referencia a factores de riesgo de orden afectivo. O sea, hay una percepción inadecuada de sí misma. No valgo mucho. No valgo mucho, no me quieren. No importa lo que yo haga. No soy interesante, a nadie le genero interés, deseo de conversar, de estar conmigo, de pasarla bien. Y de alguna manera descubre que ahí en las sensaciones biológicas, en esas sensaciones físicas que tanto agradan a otro, ahí sí puedo valer, ahí sí puedo darle algo a otra persona. Entonces, como no valgo para estar conmigo, para conversar un rato, para disfrutar, para expresar mis emociones, no valgo, pero sí vale mi cuerpo. Entonces, esa poca percepción o esa percepción tan distorsionada de sí mismo nos hace más vulnerables o hace a estas jóvenes más vulnerables a la hora de enfrentarse a vivir una sexualidad prematura. Son jóvenes que tienen bajas aspiraciones educacionales, es decir, que no tienen un proyecto de vida formado, sí, como que digan, quiero llegar a hacer esto, quiero aprender esto, entonces se adelantan también en los procesos. Parece que la educación está muy vinculada a que el embarazo llegue antes o después. Además que yo pienso, Alejandro, que está muy conectado con una búsqueda de placer inmediato. Y bueno, la sexualidad proporciona goce, disfrute, placer. Entonces, no pensamos sino en eso, porque eso es lo que hay en este momento y no hay posibilidades de más. Entonces, vivamos esto, qué rico, que se disfruta, que se pasa rico con otro y ya. No hay un proyecto de vida formativo, educativo, no hay una proyección educacional, no tengo deseos ni aspiraciones de terminar mi bachillerato, de iniciar una carrera, de hacerme una persona profesional. No, simplemente vivo lo que tengo aquí, ahora y ya, no más. El alejamiento religioso en las adolescentes también se plantea como factor de riesgo. Y uno descubre que los jóvenes cada vez menos tienen como soporte, como base, lo espiritual. De manera que no tienen ninguna prevención ni tienen ninguna moral que les esté de pronto también llamando a un freno
de la vida sexual a destiempo. Claro, Alejandro, mira, yo pienso que la conexión espiritual es muy importante, independiente de cualquier religión de la que se esté hablando. Pero esa conexión espiritual, eso que te invita a conectarte en una comunicación con un ser especial, es una comunicación que te lleva a adentrarte en ti mismo, a hablar contigo mismo, a sentirte a ti mismo, a percibirte tú mismo. Y bueno, pues la oración, el recogimiento religioso, el recogimiento espiritual, lo primero que hace es ponerte en contacto contigo mismo. Y si no hay, por Dios, que vas a entrar en contacto contigo mismo y mucho menos con una relación espiritual, una relación afectuosa desde lo religioso? No la hay tampoco. Entonces, también se podría decir que esto hace vulnerable a la persona. La carencia de inclinaciones hacia la religiosidad, hacia la espiritualidad, pues porque además eso te pone, como te digo, en contacto contigo mismo y una relación con un ser superior. Y viene un factor, antes de que nos vamos a los mensajes, que ya haría parte más de lo social, y es el tener amistades muy permisivas. Amistades para las que también es muy, digamos, muy fácil o muy tranquilo o no representa ninguna dificultad el quedar en embarazo o la sexualidad temprana. Entonces el tener esa visión compartida por los amigos en la que todos tienen sexualidad desde muy jóvenes hace que las niñas queden en embarazo más rápido. Claro, porque hay una presión de grupo y ellas se sienten presionadas a ir caminando a la par de su grupo de amigas y en el colegio, en la unidad, en el barrio se habla de, mira, aquella estuvo con su novio, aquella ya está viviendo ese mundo adulto y la otra está sintiendo la presión y yo no, y yo todavía soy virgen. Y si a esto le sumamos los factores que analizamos ahorita hace un momento, pues imagínate todo la presión que está ejerciendo el grupo, la parte individual, la parte familiar en esta joven adolescente para llegar a vivir una sexualidad precoz y de paso caer en un momento o llegar a un momento de un embarazo no recomendable para su edad. Factores que hacen a las niñas más vulnerables para un embarazo adolescente. Nuestro tema de hoy es mejorando el hogar. Muchas cosas que seguramente ustedes ya saben, que las han escuchado, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué a veces no las ponemos en práctica? ¿Por qué no las conocemos a tiempo? ¿Por qué nuestras niñas siguen quedando en embarazo? Vamos a volver después de unos mensajes para conocer otros factores individuales que son importantes tener en cuenta. Regresamos con ustedes, estamos hablando de los factores de riesgo del embarazo en adolescentes con Diana Jaramillo, quien está adelantando un estudio en este sentido, como educadora, como madre de familia, como especialista en familia también. Se ha interesado mucho por el tema y hemos descubierto esos factores individuales, sociales y familiares que les estamos comunicando a ustedes para que estén muy atentos. ¿Por qué quedan en embarazo nuestras adolescentes? Hay un estudio del doctor Carlos Seglin, no sé si está bien leído así, determinantes biológicos y psicológicos de la sexualidad. Él también hace una lista de circunstancias que pueden hacer vulnerables a las niñas. Veámoslas. Algunos factores de riesgo de orden afectivo que se presentan por el Dr. Carlos Seglin en el artículo Determinantes biológicos y psicológicos de la sexualidad, un enfoque desde la sexología, son los siguientes. La exclusión social juvenil, carencia de oportunidades recreativas, educativas y laborales. El abuso sexual,
maltrato y violencia doméstica que deja a las jóvenes en estado de indefensión frente al incesto y a la violación. La baja autoestima del adolescente y la falta de un proyecto de vida. El deseo de afirmación personal e independencia. La presión grupal y de pareja. El primitivismo emocional que envuelve al sexo en culpa, miedo, vergüenza, tabúes y fatalismo. La inestabilidad familiar. El analfabetismo sexual. La desinformación a todos los niveles, incluso en el de los profesionales de la salud, en los maestros, padres de familia y la comunidad en general. La falta de orientación y comunicación en la familia sobre la sexualidad. La influencia de los medios de comunicación social en la exaltación y degradación de la sexualidad, en la erotización de la vida y la promoción de la pornografía. También hay factores de todos los órdenes. Vamos a dejar los familiares para el segundo programa. Aparece nuevamente la presión de grupo, pero aparece también de la pareja. El novio de la adolescente suele ser un factor de riesgo, ¿no? Presionan los novios a las niñas. Claro, presionan los novios y los novios de hoy, me atrevería a decir que presionan muchísimo más que lo presionaban antes. Con seguridad, si nos detenemos a investigar, si antes lo hacían, pues sí lo hacían. Pero hoy mismo estos jóvenes también sienten presión de la sociedad, de vivir una sexualidad con su novia, con su noviecita, lo más rápido posible. Casi que es una condición para ser novios. Es una condición para ser novios, es que, bueno, tengo que vivir una sexualidad, una genitalidad con mi novio. Y él siente esa presión de la sociedad. Y ella siente la presión, no solo de la sociedad, de su grupo de pares, sino también de su novio. Además que ese cuento de la pruebita de amor de la que tanto nos reíamos, o le hacíamos pues como todos los chistes, todavía se sigue presentando, Alejo, y yo creo que con mayor fuerza. Entonces, si no vivimos una sexualidad, no me quieres, demuéstrame que me amas. O terminamos la relación. O terminamos la relación, porque como así yo con semejante mojigata. Y ella pues queriéndolo, no es que él me ama. Además que efectivamente sí hay una manifestación de cariño, de amor, pero bueno, entonces me quieres, me amas, y yo te quiero, tú sabes que te quiero, vamos, hagámosle. Hay una presión muy grande, tanto de parte del novio como de parte de la novia. Sí. Una presión social inmensa. Pues ahí es donde está entonces la pregunta, Diana, importante para los papás que nos están viendo. ¿Qué le decimos a esa niña cuando llegue esa presión del novio? ¿Cómo la debe enfrentar? ¿Cómo la debe asumir? Alejo, ¿qué le debe decir? Es que yo pienso que, si bien es cierto, como te decía ahora por fuera de cámaras, más que, no es tanto una investigación, ya quisiera yo hacer toda una investigación en torno al embarazo adolescente. Por Dios, creo que para eso falta mucho. Yo lo que hago ahora es una pequeña aproximación y más una toma de contacto de cómo están viviendo estos jóvenes, estas adolescentes, esa afectividad, esa sexualidad. Sin embargo, yo también pienso que no es solo para las mujeres, para las jóvenes, las niñas adolescentes. Yo pienso que también es importante intervenir el embarazo en los hombres, porque pues se embarazan ambos. Claro. Ambos son los que se embarazan. Entonces, en los caballeros, en los hombres también sería válido empezar a intervenir esa problemática. ¿Y porque cómo es lo que yo me hacemos? embarazo, pero tú embarazas. ¿Sí? ¿Y cómo estamos enfrentando esa vivencia, esas relaciones afectivas, esas relaciones de noviazgo? ¿Qué estamos viviendo? ¿No será que nos estamos adelantando un poquito a esas vivencias, viviendo toda esa genitalidad de una manera muy precoz? Yo pienso que vale la pena invitar a la reflexión a los padres, no solo de las adolescentes, sino de los adolescentes varones. Pero ¿cómo entonces esos papás se sientan con esos adolescentes? Casi el mismo ejercicio que hacíamos con la menarquia, de cómo nos sentamos a explicarle. ¿Tú qué le dices a los padres? Cuando ya empieza una relación de noviazgo, quizás a los 13, 14, 15 años, que son todavía muy jóvenes, y que con toda esta presión podrían quedar en embarazo muy fácil. Bueno, yo cuando me haces esa pregunta, siento que me preguntas por la pregunta, y es como difícil darte
la respuesta adecuada, porque, uy, Alejo, podrían haber infinitas respuestas. Ya quisiera yo tener como mire, aquí está la respuesta precisa, el éxito de la respuesta. Es bien complicado, es bien difícil, pero yo creo que, como te decía ahora, hay un elemento fundamental que incrementa la protección hacia esta precocidad en la vivencia de la sexualidad y en llegar a tener un embarazo a muy temprana edad. Yo pienso que el factor de protección fundamental es hablar con nuestros hijos, es sentarnos y no solamente tener estas prácticas solo cuando son adolescentes. Yo pienso que esto lo deberíamos de empezar a hacer desde que son bebecitos. No esperar el momento, adelantarnos. No esperar a que llegue la adolescencia para tener con nuestros hijos conversaciones trascendentales en torno al ser, en torno a la sexualidad, en torno a la vida misma, al matrimonio, a un proyecto de vida profesional. Yo pienso que no hay que esperar a este momento. Ese pequeño entrenamiento lo podemos empezar a hacer desde que son bebés, desde que son pequeños, expresándoles todo nuestro afecto, posibilitando espacios de comunicación, de diálogo, para que, bueno, en ese pequeño entrenamiento, cuando llegue el momento de tocar esos temas que son tan álgidos, pues lo podamos hacer como con mayor tranquilidad. Ahora, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las posibilidades o al riesgo de un embarazo adolescente, yo pienso que lo que favorecería o lo que permitiría más protección es hablarlo así, tranquilamente, con nuestros hijos. Definitivamente espacios de comunicación con ellos. Y de comunicación certera. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, a los adolescentes les cuesta mucho hacer esa comunicación con los padres. Nosotros debemos tomar esa iniciativa porque ellos a veces no se atreven. Entonces, un padre que toma la iniciativa le ayuda muchísimo y él puede expresarlo con mayor tranquilidad. Diana, se nos acabó el tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas para decirnos, por eso hemos destinado 2 programas para el tema, porque nos queda todavía pendiente también la parte familiar. O sea, aquí es solamente lo que está pasando con ellos, pero ¿qué hay detrás de la familia que hace que las jóvenes y los jóvenes, como tú nos dices, los dos, queden en embarazo a muy temprana edad? Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos de nuevo. Claro que sí, Alejo, muchas gracias. Aquí estaré. Muy bien, a ustedes los esperamos.